El eón fanerozoico. Este comenzó hace aproximadamente 541 millones de años y sigue hasta la actualidad. Este eón se caracteriza principalmente por ser el eón en el que la vida dejó de ser microscópica y empezó a desarrollarse en formas más complejas, por lo que se experimentó una diversificación significativa, especialmente con la aparición de organismos con partes duras, como esqueletos y conchas, lo que permitió una mejor preservación de los fósiles. Durante este eón surgieron los primeros vertebrados, como los peces, que evolucionaron en los anfibios y reptiles. También apareció la vida terrestre, con los insectos y las plantas, lo que permitió la colonización de la tierra firme. Este eón se divide en tres eras importantes, pero en este video solo les hablaremos de una en especial, la era paleozoica. La era paleozoica. Esta abarca desde hace aproximadamente 541 millones de años hasta 252 millones de años. Es una de las etapas más cruciales en la historia de la Tierra. Durante este periodo, la vida pasó de ser simple a compleja, dando lugar a los primeros vertebrados y estableciendo los ecosistemas que conocemos hoy. Geológicamente, la Tierra experimentó una intensa actividad tectónica que formó grandes supercontinentes y modificó la distribución de océanos y continentes. También se caracterizó por tener temperaturas mucho más cálidas que en la actualidad, pero lo suficientemente estables para los organismos que pudieran sobrevivir. Esta era se divide en 6 grandes periodos, los cuales son Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Pero en este video solo hablaremos de los 3 primeros. La era paleozoica tiene 3 periodos, en el cual el primero se llama Cámbrico, el cual abarca de 541 a 485 millones de años. Esta abarca consigo 4 épocas, la cual la primera se llama Terrubiense, de 541 a 521 millones de años. En esta hubieron fragmentaciones del supercontinental Panotia, formación de los primeros océanos modernos y tuvo una intensificación en las placas tectónicas. La flora se limitaba a microorganismos marinos fotosintéticos, causando mayor concentración de oxígeno. La segunda época es el Cámbrico Serie II, de 521 a 509 millones de años, en el cual aumentó el nivel del mar, el cual abrió paso a los primeros arrecifes de arqueocítidos. Está de más decir que el efecto invernadero era intenso y el clima era cálido y estable. El Cámbrico medio, de 509 a 497 millones de años, se vio envuelto en los mismos procesos de formación de la Tierra, y en el Cámbrico superior, de 497 a 485, se vieron las primeras señales de orogenia tectónica, formación de las extensas plataformas de carbono y disminuciones de los primeros arrecifes de arqueocítidos. Empezaremos a hablar sobre el periodo ordovícico geológico. Este periodo duró aproximadamente 441 millones de años. Fue el segundo periodo de la era paleozoica. Se divide en 3 épocas. La primera fue la Tremadociense, donde los niveles del mar fueron los más altos que se hayan visto en la Tierra. La media, donde aparecieron arrecifes de parches de coral, moluscos y arrecifes de algas rojas. Superior, se formaron glaciaciones que provocó el descenso del mar. Alguno de los eventos geológicos fue una lluvia de meteoritos que se provocó durante el Ordovícico medio, la formación de continentes de la Eurasia y la Eurusia. Algunos eventos climáticos fue que al inicio fue un clima muy cálido y húmedo, y al final de este periodo se produjo glaciaciones que provocaron la extinción masiva. Alguna de su fauna fueron principalmente los peces primitivos, gran diversidad de invertebrados marinos, como fue estrellas de mar, aparecieron primeros arrecifes de coral. Alguna de su flora fue las algas verdes, la vegetación tipo hepática, musgos, hongos que vivían a lo largo de los arroyos. Bueno, en este periodo fue muy notorio la expansión de peces sin mandíbula, hubo un gran aumento de diversidad de trilobites, el crecimiento de arrecifes de coral y esponjas, hubo una gran diversidad de braquiópodos y equinodermos. En la última época de este periodo hubo una extinción masiva de
ordovícicos de cialurio por las grandes glaciaciones. Y de aquí fue abundante los trilobites en aguas frías. Continuamos con el periodo silúrico, específicamente en las épocas de Llandovery y Wenlock, dos momentos clave en la historia de la Tierra. Exploraremos los eventos geológicos, el clima, los eventos climáticos y las evidencias de flora y fauna que marcaron estos millones de años. Llandovery fue una época que abarcó desde hace 444 millones de años hasta los 433, teniendo como eventos geológicos principales el fin de la glaciación del Ordovícico, el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares en Gondwana, la formación de mares epicontinentales que cubrían grandes regiones de los continentes, y como clima y eventos climáticos, el regreso a un clima cálido y húmedo, la expansión de mares tropicales con aguas poco profundas, el aumento de la humedad en regiones cercanas al Ecuador, y como evidencia de fauna, tenemos la recuperación de la fauna marina tras la extinción masiva del Ordovícico, la aparición de los primeros peces con mandíbulas primitivos, llamados placodermos, los euripteridos gigantes, escorpiones marinos que dominaban los mares, los arrecifes formados por corales tabulados y rugosos, y por último las evidencias de flora, que fueron los primeros fósiles de plantas vasculares primitivas como Coxonia, y la colonización inicial de los ecosistemas terrestres. Y con esto podemos pasar a la segunda época, Wenlock, 433 a 427 millones de años, que tuvo como eventos geológicos la orogenia caledónica, que es la formación de montañas en lo que hoy es Europa y América del Norte, la reducción de la profundidad de los mares epicontinentales debido a la actividad tectónica, y como clima y eventos climáticos, el clima cálido y estable con alta humedad, expansión de mares tropicales poco profundos, formación de arrecifes extensos gracias a la estabilidad climática. Las evidencias de fauna son la aparición y diversificación de peces con mandíbulas, placodermos y acantodios, el crecimiento de los euripteridos, algunos alcanzando tamaños gigantes, la abundancia de trilobites adaptados a distintos nichos ecológicos, y como evidencia de flora, mayor diversificación de plantas vasculares y las primeras estructuras de conducción de agua en las plantas precursoras del gilema. Y por último, continuaremos viendo las épocas de Ludlow y Priestley. Veremos de igual forma los cambios geológicos, climáticos y cómo la flora y fauna siguieron adaptándose y diversificándose. La época de Ludlow va de 427 a 423 millones de años aproximadamente, y podemos comenzar con la continuación de la orogenia caledónica, con la elevación de montañas en Europa y Norteamérica, la disminución de los mares epicontinentales por movimientos tectónicos, la formación de sedimentos ricos en fósiles en antiguos mares tropicales. Continuamos con el clima y eventos climáticos. Tenemos como clima que era cálido y estable, con alta humedad en zonas ecuatoriales, las fluctuaciones del nivel del mar que afectaron la biodiversidad marina, la expansión de aguas cálidas y arrecifes coralinos, y como evidencias de fauna tenemos la aparición de los primeros peces óseos primitivos, osteictios, precursores de los vertebrados modernos, la diversificación de peces con mandíbulas, placodermos y acantodios, el crecimiento en tamaño de los euripteridos, escorpiones marinos y gran cantidad de braquiópodos equinodermos en los océanos. Y como evidencia de flora tenemos de igual forma la expansión de vasculares primitivas con estructuras más desarrolladas para la conducción de agua y los primeros ecosistemas terrestres con plantas agrupadas en zonas húmedas. Por último tenemos a Priestley, que nos lleva del 423 a 419 millones de años. Se reducen aún más los mares epicontinentales, vemos la formación de sedimentos con fósiles de plantas terrestres primitivas, tenemos un clima cálido y húmedo, ideal para la expansión de la vegetación en tierra, el incremento de zonas costeras donde se establecen nuevas formas de vida, la evolución de los peces con aletas lobuladas, precursores de los anfibios, la aparición de los primeros artrópodos terrestres como miriápodos y quelicerados, mantenimiento de grandes arrecifes con corales tabulados y rugosos, y las primeras plantas con raíces y lignina como Varaguanatia, una licofita temprana, y la formación de los primeros suelos fértiles debido a la descomposición de material vegetal.